Hola, mi nombre es Oriol Borràs Gené, soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador del programa de tecnologías educativas en el Centro de Innovación Docente y Educación Digital de la propia universidad. En esta comunicación os quiero compartir una experiencia en la que hemos fomentado la participación a través del uso de tecnologías, en este caso la herramienta WooClap para ayudarnos y con estudiantes universitarios, en concreto ingeniería. Y no os asustéis ni aquellos que no seáis de ingeniería porque todo lo que os voy a contar os puede interesar. Es decir, es totalmente aplicable a cualquier ámbito educativo y vais a ver cómo os sentís identificadas, identificados y que seguramente podéis sacar ideas para aplicar en vuestra asignatura. Entonces, yo lo voy a enfocar en un grado de ingeniería, pero valdría para cualquier otro grado. Entonces, comenzaré por decir que ya que vamos a utilizar o voy a hablar de WooClap, esta presentación está dentro de un evento de WooClap y además podéis realizar en tiempo real, a la vez que estáis siguiendo esta grabación, que es asíncrona, está grabado en diferido, podréis seguir y contestar a las preguntas que voy a ir planteando. Entonces, para ello, coged el móvil, pasad por delante del código QR o también voy a dejar todo el rato el código QR activo debajo de mi imagen, pues por si lo necesitáis. Y comenzaré introduciendo que creo que estamos de acuerdo todos y todas que es necesario fomentar y cambiar la forma de dar clase, de las metodologías que utilizamos en el aula. Sobre todo, lo que tenemos que intentar es que los estudiantes, esto que se dice tanto, pero que es importante, sean protagonistas de su propio aprendizaje, sobre todo que sean activos en el aprendizaje, que participen, motivarles. Para ello se utilizan diferentes metodologías y partiré de ese punto de inflexión como fue la pandemia, en la cual pues esto nos hizo repensarnos bastante el uso de diferentes soluciones, y en este caso incluso soluciones tecnológicas para dar respuesta a necesidades que teníamos en ese momento. Recordad el momento del confinamiento en el que teníamos grandes problemas para conseguir saber si había alguien al otro lado de la pantalla, eso para empezar, con lo cual eso era una parte necesaria, necesitábamos esa participación del estudiante más que nunca, y también incluso en ese momento de convivencia en el que estábamos en modelos híbridos, donde quizá teníamos a la mitad de los estudiantes en el aula y la otra mitad en clase, ¿no? En casa. Bueno, os hago aquí unas preguntas sobre edad, ¿vale? Os dejo también una pregunta sobre vuestro perfil. Y también os quería preguntar que durante la pandemia, en el caso de utilizar algún tipo de tecnología para fomentar la participación, ¿cuál fue? Pues bueno, pues aquí podéis dejar vuestras ideas. Comentaros que, y seguramente muchas de vosotras y vosotros sabréis pues, que tenemos diferentes soluciones, tenemos tecnológicas que nos ayudan a fomentar esa participación, incluso algunas con un enfoque bastante gamificado, como es Kahoot, pero también tenemos Socrative, Plickers, Mentimeter, Vbox, algunas ya, por ejemplo, Mentimeter tiene una gran cantidad de opciones, de tipos de preguntas, incluso podemos incluir dentro presentaciones, y WooClap, que es muy parecida a Mentimeter. Y aquí normalmente a la hora de escoger una solución, pues al final es la que más se aproxima a aquello que necesitamos, y también otro de los criterios que solemos tener es aquella que nuestra institución ha apostado por ella. Más que nada porque normalmente de esta manera pues tenemos algún tipo de licencia educativa que nos permite pues tener más opciones. En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos hemos apostado por WooClap, nos ha ofrecido esa licencia educativa con la que podemos optar por todas las funcionalidades de esta plataforma, pero también tenemos otras universidades como la Universidad Complutense de Madrid, o tenemos la Universidad de Valladolid, la Universidad Francisco de Vitoria, es decir, muchas universidades que están apostando por esta solución. Sea la solución que sea, lo importante es apostar por esa institucional, más que nada por el número de opciones que nos va a ofrecer y por estar amparado por nuestro paraguas institucional. Os dejo aquí unas preguntas en la que la primera os dejo el listado de estas herramientas simplemente para saber si la conocéis, para eso poned un 1, 2 si no tenéis cuenta ni la habéis utilizado, 3 si tenéis cuenta pero no la habéis utilizado, 4 si la habéis utilizado alguna vez, y no he puesto el 5, pero el 5 sería si la utilizáis habitualmente.
Y lo mismo para las mismas plataformas, os quería preguntar si que las valoraseis. El 1 si no la conocéis y de 2 a 6 pues si la conocéis. Bueno, comentar también que una vez pasó la pandemia, volvemos al aula presencial totalmente. ¿Y qué pasa? Pues que muchos de los docentes, algunos ya llevábamos tiempo utilizando estas tecnologías, otros no, pero cada vez se han integrado más en el día a día del aula para fomentar pues, diferentes iniciativas y sobre todo apostar por esa mayor participación. Al final los estudiantes a través del móvil y con ese anonimato pues parece ser que participan más, preguntan más y es una buena solución para utilizar en el aula. La experiencia que os vengo a contar está enmarcada dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, el grado en Ingeniería del Software y en concreto una asignatura de primer curso que es Introducción a la Programación, de 6 ECTS, que supone un semestre, 4 horas al día, 2 días a la semana, perdón, 2 horas al día. Y la idea de, esta asignatura para otras ingenierías es común a otras ingenierías y entonces seguramente pues, otros docentes estarán de acuerdo conmigo que es una asignatura que es compleja por ese cambio de forma de plantear, por ejemplo, los problemas, es un pensamiento más informático, el cómo abordar una solución y normalmente a los estudiantes, siendo asignatura de primer curso, les cuesta cambiar su forma de plantear las soluciones y es una asignatura para ellos complicada y para ellas. Entonces, ese es el primer problema que nos encontramos y el segundo problema en el que estaréis de acuerdo profesores y profesoras de otros ámbitos es a la hora de hacer que los estudiantes participen, salgan a la pizarra, compartan sus ideas. Muchas veces lo que nos ocurre es que esto rompe la dinámica de la asignatura. Suben siempre los mismos, tardan muchísimo en escribir la solución y esto al final hace que el resto desconecte, se aburra y esto también supone un problema. Entonces, el objetivo de esta experiencia consistía en fomentar, por un lado, la participación en el aula y, por otro lado, modificar estas dinámicas tradicionales de salir a la pizarra y buscar otras soluciones. Como preguntas de investigación, la primera fue si consideraron la metodología que os voy a presentar a los estudiantes, si la consideraron útil y si consideraron que fomentó su participación. Comenzaré comentando que esta experiencia se enmarca ya en una serie de experiencias previas de innovación docente, en las que primero adaptamos el tipo de contenidos, haciendo contenidos más a la carta, adaptados a las necesidades de cada curso. Luego también utilizamos en otros cursos previos, otras experiencias previas, un grupo de Telegram para fomentar la comunicación y la colaboración a través de una red social que fuera más atractivo. También hemos trabajado la evaluación por pares y el uso de vídeo. Y finalmente, en este curso, el curso pasado, lo que hicimos fue trabajar la parte de la participación a través de esta herramienta Google Club. La idea es que nosotros tenemos 3 tipos de clases que son totalmente teóricas, clases que son de ejercicios en las que digamos que son más interactivas, yo voy proponiendo ejercicios y ellos y ellas pues los van resolviendo conmigo, que es sobre las que yo quiero trabajar, y otros que son prácticas, en las que ellos trabajan por su cuenta y me van preguntando. Bueno, pues en esta parte de estos ejercicios, estas clases que son más compartidas entre lo que yo aporto con cierta teoría, con algunos ejercicios, y entonces la idea fue utilizar Google Club, poner dentro la teoría, los propios ejercicios y utilizando preguntas de respuesta múltiple, lo que hacía era irles haciendo preguntas a todos y todas para ir guiando la solución a un ejercicio, y así lo hacíamos para cada ejercicio, y después de ir guiando la solución para el ejercicio ponía preguntas abiertas, también de Google Club, en la que los estudiantes tenían que copiar o un código entero, es decir, una solución programada ya con lenguaje de programación, o una parte de ese código. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues que al final, en lugar de tener solo una solución, yo me encontraba, pues cuando ya habían contestado unos cuantos, las podía publicar y me encontraba con un gran abanico de soluciones, con lo cual yo con eso podía escoger, podía ver las diferentes, sobre todo iba a las respuestas incorrectas o a las respuestas que eran distintas a las que yo proponía. Entonces es una forma muy rápida de ver muchas soluciones y sobre todo romper
esa falta de dinamismo de la pizarra y también aprovechar ese anonimato que nos ofrece pues, este tipo de tecnologías. Para los resultados teníamos por un lado una encuesta que les facilitamos a los estudiantes y por otro lado analizamos las respuestas que dieron. En cuanto a la percepción de la metodología útil, está claro, para ellos les pareció útil. De hecho, en una pregunta en abierto, ¿no? Hablando de la experiencia, destacaban palabras como utilidad, satisfacción y anonimato. Eso a ellos les da mucha seguridad y a ellas. Y luego también, bueno, pues la participación, está claro que para ellos les motivó a participar en clase y el resultado de la motivación aquí tenemos en estas tablas. La comunicación completa podréis analizarlas a fondo, donde pues, bueno, podemos ver el número de estudiantes que participaban, en qué tipo de preguntas participaban más. Normalmente en las Open Questions bajaba el número de participación, lógicamente, pues porque eran preguntas más completas, era un trozo de código, pero aún así teníamos muchos ejemplos. En algunos casos incluso tuvimos que, lo dejo aquí indicado, tuvimos que parar de utilizar Google Club porque no daba tiempo, porque esto al final, claro, consume más tiempo al tener que ir todos contestando. Entonces, quizá los dos últimos ejercicios sí que los resolvía yo, pero los resolvía intentando que ellos y ellas me fueran en voz alta contestando. Y el hecho de romper el hielo, y eso es algo que sí que me fijé, el romper el hielo con esa primera fase en la que ya habían contestado, ya habían visto que estaba bien, ya se habían animado y además se habían involucrado, es decir, ya habían entrado a lo que era la dinámica de estos ejercicios. Había mucha más participación que en años anteriores haciendo lo mismo sin esta parte de Google Club. Es decir, al final se generaba más dinámica y se rompía un poco el hielo con esto. Simplemente pues destacar en cuanto a conclusiones que se alcanzó el objetivo principal, que eran unas clases más dinámicas, más participativas. Los estudiantes, tal cual se ve en la encuesta, se sintieron motivados, vieron que era una metodología útil el plantear estos problemas, pero de una manera que todos anónimamente pudieran contestar y dejar su código y que yo pudiera ver las soluciones incorrectas. Para mí la parte de las soluciones incorrectas son las que me daba más oportunidades a hacer hincapié. Entonces, y siempre había estudiantes que contestaban incorrectamente, cosa que cuando te sale solo un estudiante a contestar en la pizarra, muchas veces es que además lo hace bien. Entonces esto te da un abanico de opciones. El anonimato fue clave pues para perder ese miedo, incluso luego animarse a contestar. Puedes ver muchos ejemplos, efectivamente. Y bueno, como limitaciones, pues al final, claro, esto ralentiza muchas veces, pues el hecho de tener que estar lanzando preguntas tipo test, luego pues que estén rellenando esas preguntas abiertas con el código, pues eso a veces hace que no dé tiempo a todo. Por lo tanto, yo sí que he visto que una buena solución es combinarlo, es decir, hacer una primera parte que para romper el hielo y que primero pues, se haga a través de la plataforma y una segunda parte de la clase que se haga más... que sea pues, más participativo en voz alta, pero ya habiendo roto ese hielo. Creo que esta solución puede venir muy bien a cualquier docente que utilice pues, este tipo de dinámicas en las que quiera que el estudiante participe. Este tipo de herramientas, yo hablo de Google Club, pero hay otras, tienen gran flexibilidad, con lo cual se pueden adaptar a diferentes materias, casos clínicos, cualquier tipo de materia que necesite estas necesidades, por ejemplo. Y bueno, pues si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis escribir en el foro del propio congreso y también podéis preguntarme o seguirme en mis redes. Muchas gracias por todo.